Ahí. Bien, entonces, tenemos el límite. Nos piden que este límite sea igual a 3, entonces nosotros tenemos que calcularlo. Este límite depende de un número real i. Este número real i no lo conocemos, i, pero el x se está acercando a i. Por lo tanto, este límite que estamos estudiando de la forma 0 dividido en 0. ¿Por qué? Porque me queda x al cubo menos x al cubo, y abajo x a la cuarta menos x a la cuarta. ¿Por qué? Porque el x se acerca al i. Entonces aquí, mediante álgebra, podemos encontrar algún valor de este límite que me va a dar, que va a depender del i, y de esa manera entonces podemos resolver una ecuación y encontrar el i. Entonces, arriba podemos hacer la resta, perdón, esta factorización como cubos, que sería así, x al cuadrado más xi más i al cuadrado. Eso es la factorización de arriba. Y abajo puedo hacer lo siguiente, x menos i al cuadrado, una suma por diferencia, x al cuadrado más i al cuadrado. Esa sería entonces la factorización de abajo. Aquí nuevamente me sigue dando 0 dividido en 0, por lo tanto tengo que hacer un paso más. Y el paso que sigue es hacer la suma por diferencia de abajo nuevamente. X menos y, arriba lo mantengo, y abajo hago una nueva suma por diferencia, que sería con este término x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces me quedaría x menos y por x más y, factor de x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí en este punto yo ya puedo simplificar este x con x menos y, arriba y abajo, era el que me daba problema. Y ahora si yo evalúo en x, perdón, en y igual a x, obtengo lo siguiente. Me quedaría arriba x al cuadrado más x por x, x al cuadrado, más y al cuadrado, x al cuadrado. Y abajo me quedaría 2 y, perdón, 2x, o voy a ponerlo así, x más x, y aquí me quedaría x al cuadrado Profe, más x al ¿no era cuadrado. reemplazar la X con la Y? Sí, toda la razón, estoy haciendo al revés. Estoy haciendo al revés. X tiende a y, por lo tanto, el x se cambia por y. Entonces me quedaría y al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado. Ahí sí. Muchas gracias. Aquí me quedaría y más y. Y aquí me quedaría y al cuadrado más y al cuadrado. Y si nos damos cuenta, esto es lo mismo que tener 3y al cuadrado. Abajo me queda 2y por 2y al cuadrado. Sumando términos semejantes obtengo esto, simplifico, me queda eso de ahí, entonces esto de acá es igual a 3 dividido en 2i. Y lo que yo busco es que esto sea igual a 3, Profe, ¿sí? Profe, ¿no 4i. sería 3/4? Verdad, verdad. Gracias. 2 por 2 es 4, entonces me queda un 4. Y por lo tanto, quiero que 3 cuartos de i sea igual a 3. Entonces, básicamente tengo que resolver 3 igual a 3i, perdón, 3 dividido en 4i. Entonces simplifico los 3 y esto es equivalente entonces si es que multiplico por i a que i sea igual a un cuarto. Y esa entonces era la respuesta a este problema. Bien. Este, como les decía antes, en general lo tuvieron bueno. No sé si hay alguna duda respecto a esto. No sé si alguien hizo otra cosa, pero más o menos este era el procedimiento. Si alguien tiene preguntas, aproveche de hacerlas. Por mientras busco el otro problema.
Profe, ¿Sí? lo que hizo arriba para descomponer los dos cubos, ¿cómo se llama ese procedimiento? Em, para mí es una resta de cubos. Resta de cubos tiene una factorización y esa factorización es la que escribí ahí. También puede ser con suma de cubos. Ah, ya, gracias. Sí, así la conozco. Yo creo que así la pueden encontrar en internet como resta de cubos o suma de cubos. Bien, ¿no hay más dudas respecto a esto? Si no, entonces vamos a ver el siguiente, que es este de ahí, que en este ya hubieron más problemas. Este ya fue más problemático. Bien, entonces tenemos un número A no nulo y nos piden calcular el siguiente límite. Como les decía, algunos, por ahí yo vi que algunos tenían la expresión seno de A, X dividido en valor absoluto de X, por ejemplo, o seno de valor absoluto de X dividido en AX, variables de este ejercicio, pero básicamente es utilizar las mismas técnicas a la chunte. Bien, entonces veamos qué ocurre en este. Lo primero que notamos en este límite es que, bueno, está el parámetro A ahí, el cual nos permite decir, dependiendo de... o sea, las respuestas están dependiendo de este parámetro, ¿ya? Entonces hay que poner ojo en esa constante A. Y lo otro importante es que hay un valor absoluto. Hay un valor absoluto ahí. Entonces ese valor absoluto siempre da problemas cuando la variable se acerca al cero. ¿Por qué? Porque recordemos que el valor absoluto de x cambia justo cuando el x se acerca al cero. Cambia la expresión. ¿Ya? Entonces, de tener una recta dependiente menos 1 pasa a ser una recta dependiente 1. Justo en ese punto la función cambia de forma. Por lo tanto, hay que tener cuidado y evaluar el límite por casos para poder sacar ese valor absoluto. Entonces vamos viendo. Si nos acercamos por la izquierda, nos estamos acercando por la rama negativa. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de a de x dividido en el seno de valor absoluto de x, no va a ser nada más que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de a de x dividido en valor absoluto de x, nos estamos acercando por la izquierda, es decir, por números negativos, entonces yo lo intercambio por un menos x. Entonces me va a quedar seno de menos x. Esa es la expresión. Y nosotros sabemos que el seno es una función impar. Al ser el seno una función impar, yo puedo sacar un menos hacia afuera. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de a por x dividido en menos el seno de x. Profe, ¿Sí? ¿por qué arriba es seno de menos x? Sí, porque yo estoy viendo el límite lateral izquierdo. Me estoy acercando por la izquierda al cero. Entonces cuando yo me acerco por la izquierda, me acerco por valores negativos. Entonces Ah, el ok. valor absoluto se intercambia por un menos x. Esa es la razón. Gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Y aquí podemos notar lo siguiente. Las constantes de los límites salen sin problema.
Entonces tengo un menos ahí, tengo una arriba, puedo sacar ese como un menos a. Me queda menos a por el límite cuando x tiende a 0, por la izquierda, de x dividido en seno de x. Aquí ya, si ustedes quieren, pueden decir directamente que esto es 1, pero si no, si es que no lo ven de manera tan clara, lo pueden pasar el x dividiendo, y les quedaría 1 dividido en seno de x dividido en x. Ya la expresión de arriba es equivalente a la de abajo, y este es, en el denominador tenemos este límite conocido, esto de acá. Entonces ahí ustedes por álgebra de límite obtienen que todo ese límite es 1, por lo tanto esto sería menos a por 1. Por lo tanto el resultado de este límite es menos a. Ese sería el resultado de este límite. Lateral izquierdo. Profesor, ¿Sí? ¿me escucha bien? ¿Sí? Eh, yo ahí lo que pensé, o sea, lo que pensaba hacer, porque a mí me salió de la forma de seno de valor absoluto de x ¿Sí? dividido en ax. ¿Ya? Lo que hice fue descomponer esa fracción en 1 partido en a por seno de x, o sea, del valor absoluto de x partido en x. Y eso lo igualé a 1, y después multiplicando me quedó 1 partido a. ¿No está bien como ese racionamiento? A ver si entendí más o menos. Era el límite cuando x tiende a 0 de seno de valor absoluto de x, Sí. y había una No, abajo partido a x. a x. Entonces, pues eso lo pasé a 1 partido en x, o sea, 1 partido en a, ¿Ya? por el, ¿cómo se llama? El seno de valor absoluto de x partido en x. Sí, eso está muy bien. Pero eso es 1 también, pues, ¿no? No, esto no es 1 porque tiene un valor absoluto. Ese es el problema de este ejercicio, la dificultad. Que como tiene un valor absoluto ahí, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, cambia. Entonces, como estábamos viendo aquí arriba, el seno de x dividido en x, o que básicamente es lo mismo, solamente acá tenemos 1 dividido en seno, perdón, x dividido en seno de x, que se puede llevar a 1 dividido en seno de x dividido en x, pero esto proviene de que yo me estoy acercando por la izquierda. Entonces, que yo me acerque por la izquierda produce este menos, porque yo obtengo seno de menos x, aquí, ese menos. Entonces, este límite, si es que yo me acerco por la izquierda, esto ya deja de ser 1. Entonces pasa a ser menos 1. Pero si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, ¿es algo que decido yo? ¿O ya está como, si hay valor absoluto, sí o sí me voy a tener que acercar por la izquierda? Sí, siempre que una función cambie por tramos y yo me acerco por un tramo, o sea, me acerco al punto justo donde cambia por tramo, yo tengo que ver los casos, siempre. Esto en particular es cuando yo tengo el valor absoluto. Lo que pasa aquí es que yo conozco este límite. Nosotros conocemos este límite. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido en x. Yo sé que este límite es 1. Eso lo vimos en clases. Pero si el límite ya tiene un valor absoluto, ya no es la misma expresión. Eso es diferente a lo de arriba. Entonces yo no puedo decir que esto es 1. No puedo asegurar eso. Lo que tengo que hacer es calcularlo.
Ya, ¿me estoy pegando de nuevo o no? No, profe, creo que era el Benja, porque yo por lo menos lo veo bien. Ya, qué Creo bueno. que este es mío porque ahorita tengo mi internet súper malo. Ya. Ya. Sí, yo hice algo y traje un cable, así que estoy con conexión de red ahora, que funciona mejor al parecer. Bien, entonces. Bien. Esa es la diferencia de este ejercicio. Por eso no era llegar y decir que era 1, porque el límite es diferente. De hecho, veamos ahora qué pasa con el límite por la derecha. Entonces, el límite por la derecha va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno, perdón, ahora es x, se me olvidó cómo era, ax dividido en seno de valor absoluto de x. En este caso, como me acerco por valores positivos, el límite queda igual, porque el valor absoluto de x es, perdón, con igual me refiero a que x se cambia por x simplemente. Valor absoluto de x se cambia por x. Entonces, en este caso, hago lo mismo, saco el a, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, voy a hacer lo mismo, 1 dividido en seno de x, dividido en x. Nosotros sabemos que este límite vale 1, por lo tanto el resultado de este límite es a. Y entonces el límite, por un lado, el límite lateral izquierdo vale menos a, y el límite lateral derecho vale a. ¿Sí? Entonces vamos nuevamente a la pregunta. Sea a un número real no nulo. Ya, se me apagó la pantalla. Ahí sí. Ya. Bien, entonces. Vamos a la alternativa. Ya. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el valor de este límite? ¿No No tiene. existe o no? Exit. Exacto, no Como existe. sus límites laterales son diferentes, no existe o no. Exacto. No, se me apagó la pantalla. Ya. Bien. Entonces, acá algo importante que sí se utiliza es que a es un número real no nulo.
¿Ya? Porque si A fuera 0, ya la expresión cambia. ¿Ya? De partida, esta expresión sería 0 y no habría límite. ¿Ya? No habría límite. Pero por otro lado, nosotros llegamos a menos A igual a A. O sea, de existir el límite se tendría que cumplir eso. Y eso ocurre solamente cuando A es igual a 0. Entonces, A es diferente de 0, por lo tanto, este límite no existe. Y la respuesta correcta era que el límite no existe. Que había que ver los límites laterales. Y estos límites laterales son diferentes. No sé si ahí les quedó más claro por qué este límite no existe. Entonces, si un límite no existe cuando sus límites laterales no son iguales. Exacto. A ver, vamos. Clase 12 será. Clase 11. No, más atrás, clase 10. Ya. Aquí hay una definición, pero clase 9. Ya, aquí está la definición de límite. Como nosotros la vimos en clase, es una función que tiene ambos límites laterales que existen y son iguales a un valor L. Uno dice que el límite de la función entonces es L. Y este L tiene que ser un número real. Entonces, cuando un límite no existe, cuando los límites laterales son diferentes, o cuando el límite es un número, o sea, cuando no es un número real. Por ejemplo, el límite, cuando x tiende a 0, por la derecha de 1 dividido en x al cuadrado. Este límite, por la derecha o por la izquierda, es más infinito. Pero este límite no existe, porque más infinito no es un número real. ¿Ya? Entonces, puede ocurrir que los límites laterales sean diferentes, que el resultado no sea un número real. Esas opciones. ¿Límite al infinito es lo mismo que no tenga límite? Sí, cuando la definición de límite dice acá que el límite es un número real. Entonces, si el resultado es más infinito, el límite no existe. A pesar de que nosotros decimos que el límite es más infinito. ¿Sí? Entonces, ahí quizá hay como un abuso de palabras al decir que el límite es más infinito, pero en estricto rigor, si nosotros vamos a esta definición, el límite no existe. Entonces, implícito está cuando uno dice el límite es más infinito, entonces entre paréntesis uno tiene que pensar ahí, entonces el límite no existe. Profe, ¿Sí? ¿y cuándo un límite es indeterminado? Ya. Los límites indeterminados pueden ser de muchas formas. Antes de responder eso, voy a... Benjamín pregunta si pasa también con las raíces. Por ejemplo, si tenemos el límite... A ver, voy a borrar eso un poco y voy a volver a la otra hoja con más espacio. Aquí. Entonces,
No sé, por ejemplo, una raíz negativa, si tuviéramos el límite cuando x tiende a 2 de 1 menos x al cuadrado, por ejemplo, algo así. El problema aquí es que el 2 no pertenece o no hay una vecindad del 2 que esté en el dominio de esta función. Entonces, si uno evalúa, uno obtiene raíz de menos 3, que no es un número real. Y así, viendo esto, no, a priori no existe el límite. Pero yo creo que el límite está planteado mal desde antes, porque esto no está definido en una vecindad. O sea, el dominio de esta función serían los reales negativos, o si quieren verlo como intervalo, perdón, los de estos sería el menos 1,1. Esa es, si lo calculo rápido, si no me equivoco, esa es. Al final hay que resolver 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Entonces queda 1 mayor o igual que x al cuadrado. Si obtengo raíz, me queda 1 mayor o igual que valor absoluto de x. Entonces eso me da que este sería el dominio de esta función, por ejemplo. Pero en esta función no tiene mucho sentido preguntarse qué pasa si me acerco al 2, porque no está en el dominio. Es que depende, o sea, para mí este problema no tiene sentido. O sea, preguntarle esto, no. No. Entonces, en general, uno se va a acercar a funciones, a valores de la función, por elementos que están en el interior del dominio, es decir, tienen una vecindad. En este caso, el 2 está muy lejos. Acá nosotros tampoco nos podríamos acercar, no sé, a cualquier otro valor que me va a dar una raíz negativa. En general me va a dar a lo más 0, si es que yo me acerco al 1. Pero no tiene... el problema en sí yo creo que no tiene sentido. Hacerse este tipo de preguntas, no. Entonces, si vamos nuevamente a la definición de límite, bueno, acá nos dice explícitamente que el x tiene que estar en la... Ya, pero aquí en esta definición está. Ya, así que lo vemos también en los límites laterales. El x que yo me acerco está en perdón, en el dominio de f. ¿Ya? Entonces yo me tengo que poder acercar a la función, perdón, al valor por un elemento en el dominio. ¿Ya? Es decir, se tiene que cumplir esto. Que x menos x sub 0 tiene que estar a una distancia menor que delta. Y por ejemplo, en este caso, el 2 no está cerca de esto. No me puedo acercar con valores de menos 1 al 1 al 2. Porque la distancia siempre va a ser mayor que 1. Entonces, si yo tomo delta, o en otras palabras, lo más cerca que yo voy a estar del 2 es 1, porque 2 menos 1 en valor absoluto es 1. Entonces, eso como que ya me restringe y no me puedo acercar. Claudio tiene una pregunta. Sí, profe, cuando hablan de que nos pidan, o sea, cuando nos pidan no sé, pues, por ejemplo, x tiende a 2, pero se acerca por la izquierda. Ahí se evalúa por el menos 2. No. Ya. Si yo tengo el 2, por ejemplo, que yo me acerque por la izquierda, me dice que me acerco por valores negativos, perdón, menores que 2. Es decir, al acercarme por la izquierda me estoy acercando por el 1,9,
me estoy acercando por el 1,99, por el 1,9999 y así. Entonces, si yo me acerco por estos valores al 2, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el signo de esta expresión? La expresión x menos 2, ¿sería positiva o negativa? Negativa. Negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos valores son menores que 2. Entonces, esa es la idea de que uno se acerca por la izquierda o por la derecha. No es el que yo me acerque por al menos 2 o al más 2, sino que me acerco por valores más chicos o más grandes al 2. Entonces, lo que sí cambia de signo es esta expresión, x menos 2. Entonces, si yo me acercara al 2 y tengo valor absoluto de x menos 2, tengo que, dependiendo de por dónde me acerco, esto va a ser x menos 2 o x o menos x menos 2. ¿Sí? Por otro lado, si es que yo me acerco por la derecha, me estoy acercando por el 2,1, también por el 2,0001 y así sucesivamente, hasta llegar tan cercano como yo quiera al 2. Entonces, en ese caso, x menos 2, perdón, sí, x menos 2, ¿qué signo tendría? Positivo. Positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el x es un número mayor. Entonces, si x es mayor que 2, yo le resto 2, me va a dar un número positivo. Ese es el cuidado que hay que tener cuando me acerco por la izquierda o por la derecha. Entonces no se le cambia el valor a lo que tiende, sino a la expresión en la cual se va a evaluar. Em, a ver, no sé si entendí bien eso. O sea, básicamente es si tenemos el límite cuando x tiende a 2 de, no sé, x menos 2 dividido en valor absoluto de 2, de x menos 2, lo que cambia es esta expresión. En un caso va a ser con más y en la otra con menos, dependiendo si yo me acerco por la izquierda o por la derecha. Eso es lo que No, cambia. o sea, lo que me refería, si nos piden el límite de x acercándose a 2, pero por la izquierda, ¿cómo sería? Porque ahí estaríamos evaluando en dos casos, porque hay un valor absoluto, pero en el caso de que ya nos pidan directamente evaluar por la izquierda. Sí, o sea, que, ya, por ejemplo, en este ejercicio nosotros le podríamos preguntar directamente este límite. Este límite, así como está, ustedes no pueden decir si existe o no existe. ¿Por qué? Porque no pueden llegar y evaluar la expresión valor absoluto de x menos 2 en 2 porque da 0. Entonces, da este límite de la forma 0 dividido en 0, que es indeterminado. Ya en un breve voy a explicar los límites indeterminados, pero aclaremos esto. Entonces, este es un límite de la forma 0 dividido en 0. Entonces, este límite uno no sabe cuánto vale. Puede que exista, puede que no exista. Para saber si existe, uno tiene que hacer algún cambio en la expresión. En esta expresión, uno tiene que hacer un cambio. Ese cambio depende de cada ejercicio. En este caso, tenemos un valor absoluto. Como veíamos en esta línea, en esta recta, si es que yo veo el límite por la derecha, es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, por números mayores que 2, la expresión valor absoluto de x cambia a simplemente x menos 2. Perdón, valor absoluto de x menos 2 queda como x menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el x es mayor que 2, entonces la expresión es positiva, por lo tanto el valor absoluto no se hace nada. En ese caso, ustedes acá tienen la expresión arriba y abajo, la misma, entonces pueden simplificar. Por lo tanto, les queda un 1 y el resultado de este límite va a ser 1. Ese sería el resultado. En cambio, si es que vemos el límite por la izquierda, la misma expresión,
y el valor absoluto de x menos 2 ahora no es positivo, sino que es negativo, por lo tanto hay que ponerle un menos afuera. Entonces quedaría menos x menos 2. Y de igual manera ustedes pueden simplificar arriba y abajo, pero ahora les queda este signo menos. Por lo tanto, este resultado ya no es 1, sino que es menos 1. Y ahí si ustedes se dan cuenta que los límites laterales son diferentes. Por lo tanto, este límite no existe. Y todo esto viene de que yo tuve que hacer algo, porque yo tenía el 0 dividido en 0, entonces eso me llevó a tener que sacar el valor absoluto para poder simplificar las expresiones. ¿Y cómo saco el valor absoluto? Poniéndome los casos si es que me acerco por la derecha o por la izquierda. Ese mismo análisis ustedes tienen que hacer, por ejemplo, en el que vimos anteriormente. Acá teníamos límite cuando x tiende a 0 de a de x dividido en seno de valor absoluto de x. Este límite de la forma 0 dividido en 0. ¿Por qué? Porque tengo a por 0, 0, seno de valor absoluto de x, valor absoluto de 0 es 0, seno de 0 es 0, entonces es un límite de la forma 0 dividido en 0. Como es un límite de la forma indeterminada 0 dividido en 0, tengo que hacer algo para ver si existe o no existe. ¿Y qué es lo que hago en este caso? Bien, yo sé que el límite de esta forma yo lo conozco. Este sí lo conozco. Pero si tiene un valor absoluto dentro, no lo conozco. Entonces tengo que llevar este límite de alguna manera a este para poder calcularlo. ¿Y cómo se hacía eso? Poniéndose en casos, y de esa manera yo de nuevo podía sacar el valor absoluto que estaba ahí molestando dentro del seno. Entonces, básicamente, cuando ustedes tienen un límite que no pueden calcularlo e indeterminado, tienen que hacer algún cambio para ver si existe o no. Y dependiendo de cada ejercicio son los cambios, ¿ya? Como veíamos en el ejercicio anterior, este límite de acá también es de la forma 0 dividido en 0, pero acá no fue necesario ponerse en casos, ¿ya? Bastaba hacer álgebra para simplificar las expresiones que molestaban y entonces yo podía encontrar la solución. Entonces, caso a caso es lo que uno tiene que ir haciendo. A veces uno tiene que ver los límites laterales, a veces no. Cuando uno ve límites laterales, en general, cuando la expresión cambia, si es que me acerco por un lado o por el otro. Es el caso del valor absoluto, es el caso de funciones por tramos. Y eso es lo que ustedes en general van a tener que resolver o se van a tener que enfrentar a esos problemas cuando tienen problemas de este estilo. ¿Ya? Cuando tienen funciones por tramos. Esta de acá que les puse en el problema 2 y en el problema 3. Son funciones por tramos. Les piden que la función sea continua. Entonces por tramos tienen que ir viendo los límites de la función. Ese es un típico ejemplo de límites laterales. Bien, no sé si hay alguna pregunta con el tema de los límites laterales, con este ejercicio, si quedó claro o no. ¿Hay alguna pregunta? Aprovechen de preguntar para que no quede ninguna duda para su prueba. Bien. Si hay dudas me pueden preguntar después igual, por mientras. Voy a seguir explicando el tema de los límites indeterminados. Muchas veces nosotros encontramos límites cuando x tiende, no sé, a algún valor a de un f de x, ¿ya? Entonces este límite, al evaluar x en a, pueden ocurrir muchas cosas. Yo puedo obtener límite de la forma 0 dividido en 0, infinito dividido en infinito, puedo obtener infinito menos infinito, puedo obtener infinito elevado a infinito, o 0 elevado a infinito,
o infinito elevado a 0. Esos son algunos límites que se me ocurren de expresiones que son indeterminadas. 0 dividido en 0 no sabemos qué es. Pero hay en casos que el límite, cuando x tiende a 0, por ejemplo, de seno de x, dividido en x, nosotros vimos en clase que este límite es 1. Si bien este límite es de la forma 0 dividido en 0, uno puede demostrar que este límite vale 1. En otras palabras, que este 0 dividido en 0 se transforma en un 1. ¿Ya? Hay otros casos que no es así. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de, pongamos, x dividido en x al cuadrado. Este límite es de la forma 0 dividido en 0, pero al final este límite va a ser más infinito o menos infinito dependiendo de dónde me acerque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo simplifico esta x, con esa me queda 1 dividido en x. Y 1 dividido en x es más infinito si es que me acerco por la derecha y menos infinito si me acerco por la izquierda. Entonces aquí tienen ejemplos donde el 0 dividido en 0 puede existir y el 0 dividido en 0 puede no existir. Por eso, por esa razón, límites de esta forma, 0 dividido en 0, infinito dividido en infinito, infinito menos infinito, infinito elevado a infinito. Ya, esta de acá creo que no tiene, puede que no tenga sentido. Probablemente eso va a ser infinito. Eso lo voy a borrar. Pero sí límites de la forma 0 elevado a infinito o infinito elevado a 0, puede que existan, como pueden que no. Entonces en esos casos ustedes tienen que ver, tienen que hacer algo más. El límite típico en ese caso es el que estudiamos, que es la exponencial 1 más 1 dividido en x elevado a x. Entonces en este caso, bueno, no es específicamente este, pero es 1 elevado a infinito. Si se dan cuenta, esto es, eso tiende a 0, todo esto tiende a 1, y el x tiende a infinito. Entonces este es un límite de la forma 1 elevado a infinito. Pero nosotros vimos que este límite existe y es el número e. Entonces, estos tipos de límites, que donde uno evalúa la expresión y obtiene expresiones indeterminadas matemáticamente, con indeterminadas me refiero a valores que uno no sabe qué es, ¿ya? Porque 0 dividido en 0, uno no sabe qué es. Infinito dividido en infinito, uno no sabe qué es. Infinito menos infinito, uno no sabe qué es. No así con expresiones que uno le llama indeterminadas porque están mal definidas en sí. Por ejemplo, si x tiende a 0 de 1 dividido en x al cuadrado, ¿ya? Nosotros sabemos que 1 dividido en 0 no es un número real, muchas veces lo llamamos indeterminado, pero rápidamente nosotros decimos que este límite es más infinito. ¿Ya? Este límite no existe, es más infinito. Pero esta expresión ya uno no hace nada más porque ya es más infinito. Pero en expresiones que uno no sabe qué es, por ejemplo 0 dividido en 0, en cierta ocasión el 0 dividido en 0 existe, en otra ocasión el 0 dividido en 0 no existe. Entonces básicamente esos son los límites indeterminados. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Cuando un límite da de la forma 0 dividido en 0, eso quiere decir que sí o sí se va a poder como descomponer para que dé un número, para que dé otro número. No, no Cuando sea así. necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, a ver, el que les puse recién ahí. Yo les puse x dividido en x al cuadrado. Si se dan cuenta, este límite, cuando x tiende a 0, o si quieren, para que no sea así como tan simple, puede ser como x más 1
dividido en... no, esto no me sirve. Ya, más raíz de x. Si se dan cuenta, incluso esto puede ser más complejo así. Si se dan cuenta, este límite es de la forma 0 dividido en 0, pero este límite no va a existir. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 1 dividido ya, si hagamos 1 dividido en x. Si hacemos arriba y abajo 1 dividido en x, yo obtengo lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0, d. Me va a quedar x dividido en x, entonces yo voy a poner 1. Más aquí creo que es mejor hacerlo por raíz de x. Raíz de x, sí, porque ahí esa me va a quedar. Ya, entonces hagámoslo así mejor, por raíz de x. Si lo hago por raíz de x, me va a quedar x dividido en raíz de x. Eso va a ser raíz de x. Raíz de x. Raíz de x dividido en raíz de x me va a quedar 1. Abajo me va a quedar x al cuadrado dividido en raíz de x. Me va a quedar x a la 3 medios. Y más x al cubo dividido en raíz de x. Entonces me va a quedar x a la 5 medios, si es que no me equivoco. Entonces, si yo evalúo ahora en 0 esto, raíz de x es 0 más 1, me quedaría un 1. Y abajo me queda 0 elevado a 3 medios, 0 más 0 elevado a 5 medios, que sería 0. Entonces al final este límite va a ser más infinito. Sí. Ya, entonces este es un límite de la forma 0 dividido en 0, pero que no existe. Pero por otro lado, pueden haber límites que existan. Todo eso depende del trabajo algebraico, si es que uno puede llegar a algo que va a existir o no. Pero hay que hacer algo más. Uno no puede llegar y decir, si es que tengo 0 dividido en 0, el límite no existe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿podría ser algún límite que dé el número de Euler? Ya, O veamos sea, esos algo que son de la relacionado con forma. eso. Sí. Sí, veamos entonces el problema, el límite 1, o sea, el problema 1, el límite 5, que yo les puse en la guía. Entonces, voy a agregar acá una hoja. Ahí. Bien, entonces tenemos este límite. El límite de acá. El límite cuando x tiende a infinito de x más 2 por logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de x más 2. Si uno evalúa directamente este límite, se da cuenta de lo siguiente. X más 2 tiende a más infinito. Logaritmo natural de x más 1 también tiende a más infinito. Logaritmo natural de x más 2 también tiende a más infinito. Entonces este límite de acá es bien particular, es de la forma menos, o sea, más infinito por más infinito menos más infinito. Bastante indeterminada esta expresión, ¿ya? Más infinito por más infinito menos más infinito. No sabemos qué es. Pero
como no sabemos qué es, tenemos que tratar de hacer algo para ver si existe, si podemos decir directamente que esto es más infinito, si es un número real, o puede que no exista siendo con diferentes límites laterales, ¿ya? Pero a priori nosotros tenemos la expresión infinito menos infinito, entonces no sabemos qué es. Por lo tanto hay que hacer algo. En este caso vamos a hacer lo siguiente, voy a reescribir el límite cuando x tiende a más infinito de x más 2 elevado a logaritmo natural de 5x más 1 menos logaritmo natural de 5x más 2. En este caso, tenemos acá, debido a las propiedades del logaritmo, esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a más infinito de x más 2 factor de logaritmo natural de 5x más 1 dividido en 5x más 2. Ese sería entonces un cambio adentro del límite utilizando la propiedad del logaritmo natural. Nuevamente utilizando otra propiedad del logaritmo natural, que es que el exponente de la expresión puede ir adentro o afuera, nosotros podemos hacer que esta expresión se transforme en logaritmo natural de 5x más 1 dividido en 5x más 2, todo esto elevado a x más 2. ¿Sí? Esa es la expresión. Ahora, si es que nosotros nuevamente evaluamos en más infinito, adentro yo tengo 5x más 1 dividido en 5x más 1, eso va a tender a 1. Y arriba tengo x más 2, entonces va a tender a infinito. Por lo tanto, ahora es un límite de la forma logaritmo natural de 1 elevado a infinito. Nuevamente está indeterminado, no sabemos qué hay que hacer ahí, no sabemos qué pasa con eso. Entonces hay que seguir haciendo cosas. Hasta este punto, antes de continuar, ¿están claros los pasos que hice? Son importantes, chiquillos, que hayan entendido estos pasos algebraicos. Cómo junté los logaritmos. ¿Sí? Repito. ¿Por qué dio uno esa división? ¿Por qué queda la división de esta de acá? No, la de abajo. No saben la misma. Sí, sí. ¿Pero por qué quedó en uno? Porque el límite, cuando x tiende a más infinito, de 5x más 1 dividido en 5x más 1, eso es 1. Perdón, más 2. Ya esto es 1. El 2 no influye nada, ya, o sea, si se recuerdan ese teorema de suma de potencias de x, quedan los que tienen igual término. En este caso, el término más grande es x, ambos tienen exponente igual a 1. Entonces, el límite sería, si ustedes quieren, 5 dividido en 5. Entonces, por eso este límite 5 dividido en 5 sería 1. Sería el resultado del límite. ¿Quedó claro por qué es 1 o no? ¿O lo explico más? ¿Pero el logaritmo natural no influye, profe? ¿En nada? Sí, influye. Influye, pero queda el logaritmo natural de 1 elevado a infinito, y eso no sabemos cuánto es. Entonces sigue siendo indeterminado. Ah, ya. Entonces hay que seguir haciendo cosas. Profe, ¿Sí? ahí en el caso de 1 elevado a infinito, ¿no debería ser 1? O sea, ¿O porque está en logaritmo ya no se cumple eso? es que en estricto rigor no es 1 elevado a infinito. O sea, esta expresión no existe, ¿ya? El tema es que esto de acá se va acercando a 1, pero esto de acá se va acercando a infinito. Entonces uno dice que este límite de la forma 1 elevado a infinito, pero en la práctica no es eso. No es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a infinito de 1 elevado a x.
Eso es diferente. ¿Ya? Es diferente. Este sí es 1. ¿Ya? Porque verdaderamente es 1. Verdaderamente es 1. En cambio, este de acá no es verdaderamente 1. Se acerca a 1, pero no es 1. Esto es lo mismo que ocurre, y de hecho así lo vamos a hacer con la exponencial, con el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 dividido en x, elevado a x. Uno podría pensar que esto es 1, y esto es infinito, entonces me queda 1 elevado a infinito. Pero vimos que este número es el e, o sea, este resultado es el e, que es aproximadamente 2,781, ya no me acuerdo bien. Pero, entonces, con que sea 1 elevado a infinito me refiero a la forma, no que es efectivamente 1 elevado a infinito. Ok. Bien, entonces, algebraicamente, ¿está claro cómo llegué del logaritmo natural de x de 5x más 1 menos logaritmo natural de 5x más 2 al logaritmo natural de la división? Es básicamente aplicar la propiedad de la resta del logaritmo. Después ocupé la propiedad de que si una constante multiplica un logaritmo, esa constante puede ingresar como exponente del argumento del logaritmo. Entonces obtengo esta expresión de acá. Aquí es donde ustedes pueden utilizar la propiedad de la composición de funciones. La propiedad de la composición de funciones dice que si este límite, cuando x tiende a infinito, este límite existe, entonces el límite de arriba va a ser igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a más infinito de 5x más 1 dividido 5x más 2, y eso elevado a x más 2. Ese sería entonces el límite que tenemos que calcular ahora. Esta propiedad importante que la dominen, que es básicamente intercambiar el límite, pasar el límite hacia adentro. Si este límite existe y el logaritmo natural está bien definido en esa expresión, entonces el cambio que yo hice es correcto y puedo calcularlo de esa manera. Entonces, este problema se reduce a calcular el límite que está allá adentro. El límite cuando x tiende a más infinito de 5x más 1 dividido en 5x más 2 elevado a x más 2. Entonces hay que calcular ahora este límite para calcular el límite completo. Y bien, para calcular este límite, lo que vamos a hacer es llegar a formar una exponencial. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a más infinito de, déjenme pensar un poco, voy a poner acá 5x más 2 dividido en 5x más 1, invertí la fracción, y para eso le voy a poner un menos al x más 2. ¿Ya? De esa manera invertí la fracción. De 5x más 1 dividido en 5x más 2 pasé a 5x más 2 dividido en 5x más 1, poniéndole un signo negativo arriba a la expresión. ¿Para qué hice eso? Porque si notan lo siguiente, yo puedo descomponer el 5x más 2 como 5x más 1 dividido en 5x más 1 más, me falta un 1, y esto lo divido en 5x más 1. Y arriba me sigue quedando el x más 2. Esa sería entonces la expresión. ¿Para qué hice esto? Bien, porque esta fracción de acá me queda un 1. Me quedaría un 1 más 1 dividido en 5x más 1. Si se dan cuenta, aquí ya estamos llegando a algo muy parecido a la exponencial, que es lo que nosotros queremos lograr. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda aquí?
Profe, ¿qué pasó con el logaritmo natural? Ya. El logaritmo natural está guardado. Vamos a repasar eso inmediato. Voy a crear una nueva página. Voy a copiar eso ahí. Entonces, vamos a una de las clases. ¿Será esta? Un momentito, que es la 14. Mm, mm, mm. Mm. Denme un segundo para encontrar el teorema, para que lo veamos bien. Mm. Ya, infinito, no. Mm. Ya, esta acá es. Lo encontré. Bien, entonces, este es el teorema que estamos utilizando. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una composición de funciones. Nosotros tenemos logaritmo natural de 5x más 1 dividido en 5x más 2, y eso está elevado a x más 2, si es que no me equivoco. Esa sería entonces la expresión. Por un lado tenemos esta f, que viene a ser logaritmo natural, y por otro lado tenemos esta g, que es esa fracción con exponente x más 2. Entonces, este teorema de acá me dice que si tengo una composición de funciones y que está definida en un punto, si g es continua en x sub 0, y f es continua en g de x sub 0, entonces f o g, la composición es continua en x sub 0 y se tiene la siguiente igualdad. Bien, acá hablar de continuidad en el infinito ya es un poco complejo, pero básicamente lo que nos permite hacer este resultado es que si el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x existe, este límite existe, y la función f es continua en este límite, en este punto, entonces yo puedo intercambiar f con el límite. Es decir, si quiero calcular este límite, cambio la función hacia afuera, la saco, la pongo ahí, y calculo el límite de lo de adentro. ¿Ya? Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Queremos calcular este límite nosotros, entonces yo intercambié el logaritmo natural por el límite, entonces voy a calcular el límite de esta expresión, y sabiendo el límite de esta expresión, si es que está bien definida el logaritmo natural en esa expresión, entonces el límite lo voy a calcular de esa manera. Volviendo atrás, tengo acá el logaritmo natural de esto, lo intercambié con el límite, entonces ahora yo calculo este límite. Y por eso, como que me olvidé de cierta manera del logaritmo natural, pero después tengo que volver a él. Es el teorema que estoy utilizando, de la composición de funciones. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces vamos rápidamente, para no atrasarme más. Vamos rápidamente. Ya esta parte hicimos un ejercicio parecido, entonces básicamente acá hago el cambio variable. U igual 5x más 1. U igual 5x más 1. Entonces, si hago este cambio variable, yo obtengo que x es igual a u menos 1 dividido en 5.
despejando. Si x tiende a infinito, el u también tiende a infinito. Entonces el límite de arriba yo lo puedo escribir como el límite cuando u tiende a más infinito de 1 más 1 dividido en 5 más 1, a esto yo le llamé u, y arriba tengo menos x más 2. Entonces menos el x es u menos 1 dividido en 5, y le tengo que sumar 2. Entonces bien, ahora nuevamente por álgebra de límite, yo puedo decir que este límite es igual al límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 dividido en u. Acá yo puedo ponerlo elevado a u, y este de aquí elevado a menos un quinto. Porque de esa manera yo recupero el menos u elevado, perdón, menos u dividido en 5, ¿ya? Propiedad de las potencias estoy utilizando ahí. Y de igual manera esto lo puedo separar como 1 más 1 dividido en u. Y esto acá me quedaría más 1 dividido en 5 menos 2. Eso sería la expresión. Este número de acá es 9 dividido en 5. Menos 9 dividido en 5. Eso no es muy relevante. ¿Por qué? Porque para efectos de cálculos, si se dan cuenta, aquí yo ya formé el límite conocido e. Entonces eso de ahí es e. E elevado a menos un quinto. Entonces esa parte de ahí tiende a e elevado a menos un quinto. Que al final es prácticamente hacer lo mismo que estamos haciendo con el logaritmo natural. Calculamos la parte de este límite y después lo evaluamos en la función grande, ya que sería elevar a menos un quinto. Entonces yo obtendría ese valor. Y por este lado de acá, yo obtengo 1 más 1 dividido en u tiende a 0, por lo tanto esto tiende a 1. Y 1 elevado a cualquier número, en este caso en menos 9 quintos, me va a dar 1. Entonces eso es 1. Y el resultado, por lo tanto, de este límite es e elevado a menos un quinto. Entonces, el resultado de este límite me dio e elevado a menos un quinto, pero volviendo atrás, yo quería calcular el logaritmo natural de ese límite. Por lo tanto, entonces el resultado va a ser logaritmo natural de e elevado a menos un quinto. Nosotros sabemos que el logaritmo natural de e es la identidad, entonces el resultado de este límite al final es menos un quinto. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? Al final lo hice un poco rápido, podemos retomarlo en la próxima clase, pero es importante que entiendan las propiedades porque se ocupan muchas. Se ocupan mucho, se aplican a este ejercicio. Profe, ¿puede subir un poco, por favor? Sí, ahí. Bien. ¿Preguntas? ¿No hay? Entonces, bueno, repaso lo último, que era este límite me dio a la menos 5, a la menos 1 dividido en 5, entonces yo tenía que volver acá, a este punto donde quedé, y evaluar ese valor ahí, y obtengo entonces que el límite es menos un quinto. Bien, chiquillos. Quedamos hasta aquí entonces, Profe, ¿puedo miércoles bajar un poquito? continuamos. ¿Sí? ¿Vuelvo atrás? ¿Aquí? Bien. Gracias por su atención, por sus preguntas. Miércoles continuamos. Profe, ¿Sí? disculpe, más que una pregunta o una petición, para el próximo miércoles podríamos hacer un par de ejercicios de continuidad, por favor. Sí. Espero hacer, cuando comencemos la clase, estos ejercicios de acá. Ya la pregunta 2 y pregunta 3 que yo les mandé. Ya vamos a revisar estos ejercicios. Ya, profe. Eso. Gracias. ¿Sí?
Sí, de nada. Chao, profe, gracias. Chao, que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, que profe. tengan buena Chao, profe, tarde. gracias, hasta profe, que luego. esté bien. Igual. Chao, profesor. Chao, chao.